En sus manos sentía el peso no solo del libro, sino de secretos que cambiarían el destino de aquel pueblo para siempre. Al entrar en la pequeña taberna del pueblo, el murmullo de las conversaciones se detuvo. Todos los habitantes, intrigados, observaron cómo aquel desconocido se acercaba al fuego, se sentaba y comenzaba a leer. Las palabras del libro cobraban vida, narrando historias de héroes olvidados, de batallas épicas y de un poder oculto que dormía bajo las piedras del pueblo. El viajero, con voz profunda y calma, comenzó a relatar la leyenda de un tesoro perdido, guardado por espíritus ancestrales y protegido por enigmas que solo los más valientes podrían resolver. Entre los oyentes se encontraba una joven llamada Isabel, con ojos llenos de curiosidad y un espíritu inquieto. Decidió que debía descubrir la verdad detrás de aquella leyenda y así comenzar una aventura que la llevaría más allá de los límites de su hogar. A lo largo de los días, Isabel reunió a un grupo de valientes amigos: Mateo, un herrero fuerte y leal; Clara, una sabia curandera; y Julián, un astuto ladrón con un corazón noble. Juntos, emprendieron un camino lleno de desafíos, descubriendo pistas en antiguas ruinas, enfrentando criaturas misteriosas y superando pruebas que ponían a prueba su valor y amistad. Cada paso que daban los acercaba más al tesoro, pero también a un oscuro peligro que parecía acechar en las sombras, dispuesto a evitar que la leyenda se hiciera realidad. La historia de Isabel y su grupo no solo se trataba de buscar riquezas, sino de descubrir el verdadero significado del valor, la amistad y el sacrificio. En su camino, aprendieron que el verdadero tesoro no siempre es el que se guarda en cofres, sino el que se encuentra en el corazón. Y así, bajo el mismo cielo estrellado que vio la llegada del viajero, la aventura continuaba, tejiendo una leyenda que sería contada por generaciones, recordando siempre que en el lugar más inesperado pueden surgir las historias más grandiosas. Había una vez, en un pueblo pequeño y remoto, rodeado de montañas majestuosas y bosques espesos, una historia que comenzó en una noche donde el viento susurraba secretos olvidados y las estrellas brillaban con una intensidad inusual. En ese pueblo vivía una joven llamada Sofía, conocida por su curiosidad insaciable y su valentía. Cada día, miraba hacia el horizonte buscando respuestas que parecían ocultarse más allá de las colinas. Una tarde, mientras exploraba el bosque cercano, Sofía encontró un objeto extraño enterrado entre las hojas. Era un medallón antiguo, cubierto de símbolos que no reconocía, pero que emanaba una luz tenue y misteriosa. Desde aquel momento, su vida cambió para siempre. El medallón parecía conectarla con fuerzas desconocidas y una historia antigua que el pueblo había olvidado con el paso del tiempo. Decidida a descubrir la verdad, Sofía comenzó a investigar, encontrando viejos manuscritos, hablando con los más ancianos y adentrándose en lo más profundo del bosque donde leyendas contaban que habitaban espíritus guardianes. Con la ayuda de sus amigos, Lucas, un joven sabio y ferviente estudioso, y Mariana, una valiente exploradora con un corazón indomable, Sofía se embarcó en una aventura épica para desenterrar los secretos del medallón y salvar a su pueblo de una oscuridad latente. Durante su viaje, enfrentaron desafíos que probaron su coraje y su unión,
desde enigmas guardados por criaturas míticas hasta pruebas que solo los dignos podían superar. Cada historia que descubrían los acercaba más al entendimiento del medallón y al poder que representaba, un poder capaz de cambiar destinos y despertar fuerzas dormidas. A través de la amistad, el sacrificio y la determinación, Sofía y sus amigos aprendieron que más allá de lo visible, existen conexiones profundas que unen el pasado con el presente y el futuro. Su aventura, llena de risas, lágrimas y momentos inolvidables, se convirtió en leyenda, recordada y narrada de generación en generación, iluminando el camino de aquellos que, como ellos, buscan la verdad más allá de lo evidente. Y así, bajo el vasto cielo estrellado que una vez los vio partir, su historia sigue viva, un canto de esperanza y valentía en el corazón de aquel pequeño pueblo escondido entre montañas. Era una noche eterna, donde los susurros del viento parecían llamar a aquellos que estaban destinados a escuchar. En un rincón olvidado del mundo, un pequeño pueblo dormía bajo el manto estrellado, ignorante de la aventura que estaba a punto de despertar sus secretos más profundos. Allí vivía Elena, una joven con el espíritu inquieto y el corazón lleno de sueños. Desde niña, sentía una conexión especial con la naturaleza y las antiguas leyendas que contaban los ancianos. Nunca imaginó que esas historias eran más que simples cuentos. Una tarde, mientras exploraba el bosque prohibido que rodeaba su hogar, encontró un objeto peculiar, un amuleto brillante, incrustado con piedras de colores que emitían una luz suave y vibrante. Al tocarlo, una corriente cálida recorrió su cuerpo, y una voz le susurró palabras que solo ella pudo entender. Elena sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Decidió emprender un viaje hacia lo desconocido, acompañada por su fiel amigo Miguel y la sabia anciana del pueblo, Doña Rosa. Juntos, recorrerían caminos misteriosos, enfrentarían enigmas milenarios y descubrirían fuerzas ocultas que protegían el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. A cada paso la joven se enfrentaba a retos que exigían valentía y sabiduría mientras aprendía sobre el valor de la amistad, la confianza y la esperanza. Las noches se llenaban de cuentos antiguos y melodías que evocaban recuerdos ancestrales, y el día revelaba paisajes asombrosos donde la magia y la realidad se entrelazaban. Elena y sus compañeros comprendieron que la verdadera aventura no estaba solo en encontrar respuestas, sino en el camino que recorrían, en las personas que conocían y en la fortaleza que descubrían dentro de sí mismos. Así, la historia que comenzó en una simple noche bajo las estrellas se transformó en una leyenda eterna, susurrada por el viento y grabada en el corazón de quienes se atreven a soñar más allá de lo visible. Había una vez, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un pequeño pueblo rodeado de bosques frondosos y montañas imponentes. En ese rincón olvidado por el mundo, cada noche el viento traía consigo susurros de antiguas leyendas y misterios sin resolver. Una noche oscura, mientras la luna iluminaba tenuemente el horizonte, una figura solitaria apareció en el camino que llevaba al pueblo. Era un joven llamado Alejandro, cuyos ojos reflejaban la determinación de quien busca respuestas más allá de lo visible. Desde niño, Alejandro había escuchado relatos de un tesoro perdido, guardado por fuerzas desconocidas y protegido por enigmas que nadie había logrado descifrar. Decidió que era momento de emprender la búsqueda y desentrañar ese misterio que había quedado oculto durante siglos. Con una mochila al hombro y un mapa antiguo en sus manos, Alejandro se adentró en el bosque.
El canto de los búhos y el crujir de las hojas bajo sus pies eran los únicos sonidos que acompañaban su paso. A lo largo de su viaje, encontró aliados inesperados. Martina, una joven sabia, conocedora de las plantas y los secretos del bosque, y Tomás, un herrero valiente y fuerte, dispuesto a proteger a sus amigos de cualquier peligro. Juntos se enfrentaron desafíos que parecían imposibles. Laberintos naturales, pruebas de ingenio y criaturas que habitaban las sombras. Cada obstáculo superado fortalecía su vínculo y revelaba fragmentos de la historia que buscaban. Descubrieron que el verdadero tesoro no era únicamente material, sino también el conocimiento y la unión que nacía entre ellos y con la tierra que recorrieron. Con el paso de los días y las noches, la leyenda del tesoro perdido cobró vida en sus corazones, guiándolos hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Finalmente, tras enfrentar la prueba más difícil y confiar en la fuerza de su amistad, lograron descubrir el secreto que el tiempo había guardado celosamente. La historia de Alejandro, Martina y Tomás se convirtió en parte del legado del pueblo, recordando a todos que en la búsqueda de lo desconocido reside la verdadera aventura y que, a veces, el mayor tesoro está en el camino recorrido y en quienes deciden acompañarte. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques infinitos, una historia que comenzó en una noche donde el viento susurraba secretos olvidados, y las estrellas aquel pueblo vivía una una joven joven llamada llamada Lucía, Lucía, oscuro, quien desde niña sentía una atracción especial por los misterios y las leyendas que los ancianos relataban alrededor del fuego. Una noche, mientras paseaba por el bosque cercano, encontró un objeto peculiar, un amuleto antiguo, cubierto de símbolos extraños que parecían cobrar vida a la luz de la luna. Al tocarlo, una corriente cálida recorrió su cuerpo y una voz suave le susurró palabras que no pudo entender, pero que despertaron en ella una poderosa intuición. Decidió emprender un viaje para descubrir el origen de aquel amuleto y desvelar los secretos que guardaba. En su aventura se unieron a ella Mateo, un joven valiente y leal, y Elena, una sabia curandera con un profundo conocimiento de las plantas y la naturaleza. Juntos recorrieron senderos ocultos, enfrentaron criaturas misteriosas y resolvieron acertijos que desafiaban la lógica y la valentía. A medida que exploraban, entendían que el amuleto estaba ligado a una antigua profecía que podría cambiar el destino de su pueblo y del mundo entero. El camino no era fácil, pero la fuerza de su amistad y su determinación los mantuvo firmes ante cualquier obstáculo. Con cada prueba superada, Lucía y sus amigos descubrían que el verdadero poder no residía en objetos mágicos, sino en el amor, la confianza y el coraje que llevaban dentro. Finalmente, tras una última y peligrosa aventura, lograron restaurar el equilibrio entre la luz y la oscuridad, devolviendo la esperanza y la paz a su hogar. Su historia se convirtió en leyenda, narrada por generaciones como un recordatorio de que la verdadera magia está en el corazón de quienes creen y luchan por un mundo mejor. Había una vez, en una aldea perdida entre los valles y las montañas, un secreto tan antiguo como el tiempo mismo. Cada noche, cuando la luna iluminaba con su luz plateada, los susurros del viento contaban historias olvidadas. Historias sobre un misterioso poder que yacía oculto bajo la tierra. En esa aldea vivía Daniel, un joven con ojos curiosos y alma aventurera. Desde pequeño,
había escuchado las leyendas que narraban sobre un tesoro escondido, protegido por enigmas y guardianes invisibles. Una noche, impulsado por una fuerza inexplicable, Daniel decidió emprender un viaje hacia lo desconocido. Vestido apenas con una capa y un sencillo mapa heredado de su abuelo, se adentró en el bosque oscuro donde el silencio parecía respirarse junto a él. La bruma envolvía los árboles y caminos que cambiaban de forma, poniendo a prueba su determinación. Sin embargo, en su recorrido, Daniel no estaba solo. Una figura misteriosa apareció a su lado. Una mujer llamada Helena, conocedora de las antiguas artes y guardiana de secretos ancestrales. Juntos desentrañaron pistas y enfrentaron desafíos, desde acertijos que retaban la lógica hasta criaturas fantásticas que protegían el camino hacia la verdad. En cada paso aprendieron sobre la historia de la aldea, el valor de la lealtad y la fuerza de la esperanza. Con cada obstáculo superado, el vínculo entre Daniel y Helena se fortalecía y la luz del amanecer revelaba nuevos horizontes y posibilidades. Su historia es un viaje de descubrimiento y valentía, un recordatorio de que las leyendas viven en aquellos que creen y luchan por encontrar su propia verdad. Había una vez, en un rincón apartado del mundo, un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, las noches eran más oscuras y los secretos más antiguos que la memoria misma. En una de esas noches silenciosas, cuando apenas una brisa suave se movía entre los árboles, un susurro misterioso comenzó a recorrer las calles empedradas, llamando a aquellos que estaban destinados a escuchar. Entre los habitantes del pueblo estaba Sofía, una joven de espíritu inquieto y corazón valiente. Desde pequeña, sentía una conexión especial con las historias que narraban sus antepasados, llenas de magia, héroes y misterios sin resolver. Aquella noche, algo la impulsó a salir de su casa, guiada por un instinto que no podía explicar. Caminó por senderos ocultos y bosques ancestrales hasta llegar a un claro iluminado por la luna. Allí descubrió una puerta antigua, cubierta de musgo y símbolos que parecían danzar bajo la luz plateada. Al tocarla, sintió una energía recorrer su cuerpo y de pronto, el mundo a su alrededor cambió. Sofía se encontró en un lugar extraño y maravilloso, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. En ese nuevo mundo, conocería a aliados inesperados. Un sabio anciano que custodiaba el conocimiento perdido, una guerrera con un pasado oscuro y un niño con habilidades mágicas aún por descubrir. Juntos emprendieron una aventura épica, enfrentando desafíos que pondrían a prueba su fuerza, inteligencia y lealtad. Descubrieron que el destino de ambos mundos estaba entrelazado y que solo con coraje y unión podrían restaurar el equilibrio y evitar una catástrofe inminente. La historia de Sofía y sus compañeros es un viaje de descubrimiento, amistad y sacrificio, donde aprendieron que el verdadero poder reside en el amor y la esperanza que se mantiene viva incluso en las sombras más profundas. Así, bajo el manto estrellado que los vio partir, la leyenda de aquella noche perduró, inspirando a generaciones a creer en la magia que habita en cada uno de nosotros. Una vez, en un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las montañas susurraban historias antiguas, comenzó una aventura que transformaría para siempre la vida de aquellos que se atrevieran a escuchar. Era una noche oscura, sin luna, cuando una joven llamada María sintió un llamado profundo desde el interior del bosque ancestral que rodeaba su aldea. María siempre había sido diferente.
Su curiosidad no conocía límites y su espíritu indomable esa noche, la impulsaba guiada por una intuición que no podía explicar. Se adentró entre los árboles milenarios, sintiendo cómo la naturaleza cobraba vida a su alrededor. En el corazón del bosque, encontró una puerta oculta, cubierta de enredaderas y símbolos olvidados por el tiempo. Al abrirla, cruzó un umbral hacia un mundo mágico, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de formas inimaginables. Allí, conoció a un grupo de seres extraordinarios, un anciano sabio que guardaba el conocimiento de los siglos, una guerrera valiente con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, y un niño con la capacidad de comunicarse con los espíritus del bosque. Juntos, emprendieron un viaje lleno de desafíos y misterios, enfrentándose a fuerzas oscuras que amenazaban con destruir el equilibrio entre ambos mundos. Cada paso que daban les revelaba secretos, recuerdos y verdades ocultas que pondrían a prueba su valor y su fe. María descubrió que el verdadero poder no residía en la magia ni en las armas, sino en la fuerza del corazón y en la unión de aquellos que creen en un propósito común. A lo largo de su recorrido, aprendieron sobre la importancia del amor, la esperanza y el sacrificio, entendiendo que la luz siempre puede vencer a la oscuridad cuando se lucha con valentía y convicción. La historia de María y sus compañeros se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación como un canto a la aventura, la amistad y el poder transformador de creer en los sueños más profundos. En un lugar donde las montañas tocaban el cielo y los valles guardaban secretos ancestrales, comenzó una historia destinada a cambiarlo todo. Era una noche en la que el viento susurraba misterios olvidados y las estrellas brillaban con un fulgor inusitado. Allí vivía Ana, una joven con un espíritu indomable y una curiosidad insaciable. Desde pequeña había escuchado relatos de un oriundo tesoro escondido, protegido por enigmas y por la propia naturaleza. Movida por un deseo profundo de descubrir la verdad, Ana decidió aventurarse más allá de los límites conocidos, acompañada por sus amigos Lucas y Marina. Cada paso los llevaba a enfrentar desafíos que ponían a prueba su ingenio y valor. Atravesaron bosques encantados, cruzaron ríos caudalosos y escalaron rocas que parecían tocar las nubes. A cada instante, aprendían que la verdadera aventura no era solo encontrar riquezas, sino el valor de la amistad, la confianza y la perseverancia. En su camino, Ana descubrió que el tesoro no era material, sino un conocimiento antiguo capaz de sanar heridas y transformar corazones. Finalmente, comprendieron que el verdadero poder reside en quienes creen, luchan y mantienen viva la llama de la esperanza. Así, bajo el mismo cielo estrellado que los vio partir, su historia quedó grabada como una leyenda eterna, inspirando a todos a buscar la magia escondida en cada rincón del mundo. En una noche sin luna, cuando el viento parecía susurrar secretos olvidados y las estrellas brillaban con un misterio especial, comenzó una historia. En el corazón de un valle rodeado de montañas imponentes, existía un pequeño pueblo donde cada alma guardaba un anhelo oculto. Allí vivía Mateo, un joven de espíritu audaz y ojos llenos de sueños. Desde niño había escuchado las leyendas de su tierra, cuentos de héroes, magias antiguas y destinos entrelazados. Pero ninguna historia lo preparó para lo que estaba a punto de vivir. Una tarde, mientras exploraba los límites del bosque prohibido, Mateo encontró un objeto extraño, un medallón reluciente con inscripciones que parecían danzar bajo la luz del sol. Al tomarlo en sus manos, una corriente cálida recorrió su cuerpo y una voz suave le habló al alma. El medallón portaba un mensaje,
una llamada a una misión ancestral que solo él podía cumplir. Decidido a descubrir la verdad, Mateo emprendió un viaje lleno de aventuras, acompañado por Lucía, una joven sabia en las artes antiguas, y Andrés, un guerrero valiente y leal. En su travesía, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su coraje y amistad. Acertijos en ruinas olvidadas, criaturas míticas guardianas de secretos milenarios y pruebas de voluntad y corazón. Cada paso revelaba un fragmento de una historia mayor, una lucha eterna entre luces y sombras, entre esperanza y desesperación. Mateo comprendió que más allá del medallón, el verdadero poder residía en la unión y el amor que compartían. Finalmente, tras superar pruebas imposibles, restauraron el equilibrio perdido, iluminando con su luz el camino para futuras generaciones. Esta es la historia de Mateo y sus compañeros. Un relato de valentía, magia y esperanza que perdura en el viento y en los corazones de quienes creen en la fuerza de sus sueños. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un pequeño y tranquilo pueblo rodeado de bosques espesos y montañas que parecían tocar el cielo. En aquel lugar, la vida transcurría con calma, pero bajo su aparente serenidad se escondía un misterio tan antiguo y profundo como el tiempo. Una noche oscura, cuando solo la luna llena iluminaba el camino, un joven llamado Andrés se encontró frente a una puerta que nunca antes había visto. La puerta, cubierta de símbolos ancestrales y musgo verde, parecía invitarlo a entrar en un mundo más allá de la realidad que conocía. Andrés, movido por una mezcla de miedo y curiosidad, cruzó el umbral y se adentró en una aventura que cambiaría su vida para siempre. Encontró un mundo lleno de maravillas y peligros, donde criaturas fantásticas y leyendas olvidadas tomaban forma y vida. En su viaje, Andrés conoció a diversos compañeros. Isabela, una mujer valiente y sabia, que manejaba secretos de la naturaleza. Carlos, el herrero fuerte y leal, que siempre estaba dispuesto a proteger a sus amigos. Y Lucía, una joven con dones especiales, capaz de comunicarse con los espíritus del bosque. Juntos, enfrentaron desafíos impensables, enigmas que requerían inteligencia y coraje, batallas contra seres oscuros que buscaban dominar aquel mundo, y pruebas que forjaron su amistad y fortaleza. A medida que avanzaban, Andrés descubría que la clave para resolver el misterio no estaba solo en encontrar respuestas, sino en entender la importancia de la unión, la confianza y la perseverancia. La historia de Andrés y sus amigos no solo es una aventura épica, sino también un relato sobre el descubrimiento de uno mismo, el valor de la amistad y el poder que todos llevamos dentro para cambiar el destino. Y así, bajo la luz de la luna y el susurro del viento entre los árboles, esta leyenda continúa viva, esperando a ser contada una y otra vez, inspirando a aquellos que se atreven a soñar y a buscar más allá de lo visible. En una noche sin luna, donde el viento susurraba secretos olvidados y las estrellas brillaban con un misterio especial, comenzó una historia que nadie podría haber previsto. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, vivía una joven llamada Elena, cuyo destino estaba ligado a un antiguo secreto que cambiaría su vida y la de todos a su alrededor. Desde pequeña, Elena sintió una conexión especial con el bosque que rodeaba su hogar. Cada susurro del viento y cada sombra entre los árboles parecía contarle un cuento, una historia antigua de héroes y leyendas. Una noche, mientras exploraba un sendero olvidado,
descubrió un medallón cubierto de símbolos extraños. Al tocarlo, una energía cálida recorrió su cuerpo y supo que su vida jamás sería la misma. Decidida a descubrir la verdad, Elena se embarcó en un viaje acompañado por su fiel amigo Mateo y la sabia anciana del pueblo, Doña Rosa. Atravesaron senderos ocultos, descifraron enigmas y enfrentaron criaturas que parecían salidas de los cuentos. En su camino, aprendieron que el verdadero poder no residía en objetos mágicos, sino en la valentía del corazón y la fuerza de la amistad. Cada desafío superado los acercaba más a la revelación del antiguo secreto que protegía su pueblo y que podría salvarlos de una oscuridad inminente. Esta es la historia de Elena y sus compañeros, una aventura épica llena de magia, misterio y el eterno poder de la esperanza. Había una vez, en un pueblo enclavado entre montañas eternas y ríos cantores, una historia que cayó desde las nubes para despertar los corazones dormidos. En aquella noche oscura, cuando solo las estrellas eran testigos, un joven llamado Mateo miraba el horizonte con ojos llenos de preguntas. Desde niño, Mateo había sentido que había más allá del valle donde vivía. Secretos que el viento arrastraba y que los ancianos contaban solo en susurros. Una sombra viajera llegó con el crepúsculo, trayendo consigo un mapa antiguo, cubierto de símbolos olvidados y rutas misteriosas. Impulsado por una mezcla de curiosidad y destino, Mateo decidió seguir el mapa. Su viaje lo llevó por bosques encantados, ruinas milenarias y pueblos abandonados. En su camino, el tiempo encontró aliados inesperados. Isabel, la hija del herrero, con un espíritu indomable. Lucas, un viajero sabio que conocía lenguas que ya nadie hablaba. Y Ana, una joven que tenía el don de entender el lenguaje de las estrellas. Juntos enfrentaron pruebas que desafiaron su ingenio y valentía. Atravesaron laberintos de piedra, descifraron enigmas escritos en antiguas tablillas y lidiaron con una oscuridad que quería silenciar la luz del mundo. Pero en cada desafío, Mateo aprendió que el verdadero tesoro no era el oro ni los objetos antiguos, sino la fuerza de su corazón y la amistad que unió a aquel grupo extraordinario. Después de muchas aventuras, llegaron al corazón del misterio, un portal olvidado que conectaba mundos y que necesitaba ser cerrado para proteger a la humanidad. En la última prueba, el sacrificio, la confianza y el amor fueron las armas que les permitieron salvar su mundo y el otro. La historia de Mateo y sus amigos se convirtió en leyenda. Un cuento narrado bajo cielos estrellados para recordar que la valentía y la esperanza pueden iluminar hasta las noches más oscuras. Había una vez un pueblo escondido entre altas montañas y espesos bosques, donde las leyendas parecían respirar con vida propia. En una noche oscura, cuando el viento susurraba secretos antiguos y la luna apenas iluminaba el camino, una figura solitaria aparecía en el sendero principal. Era una joven llamada Elena, con ojos que reflejaban la curiosidad y el anhelo de descubrir lo desconocido. Desde pequeña, Elena había sentido una conexión especial con las historias que los ancianos del pueblo relataban alrededor del fuego. Relatos de tesoros perdidos, espíritus guardianes y mundos ocultos tras los velos del tiempo. Aquella noche, movida por una fuerza invisible, Elena decidió emprender un viaje sin retorno hacia el corazón del bosque encantado, donde se dice que reside el secreto que puede cambiar el destino de quienes lo encuentren. El sendero estaba lleno de desafíos. Cada paso era una prueba de valor y sabiduría. En su camino, encontró a Mateo, un joven valiente y leal, que decidió acompañarla en esta peligrosa aventura. Juntos, atravesaron ríos de agua cristalina y escalaron escarpadas rocas cubiertas de musgo.
En el silencio de la noche, escuchaban cantos lejanos y veían luces fantasmales que parecían guiar sus pasos. Elena y Mateo llegaron a una antigua estructura de piedra, un templo olvidado por el tiempo y cubierto de enredaderas. Allí, se enfrentaron a enigmas que requerían no solo inteligencia, sino también fe y corazón. Con cada acierto, las paredes del templo vibraban, y una luz suave iluminaba antiguos frescos que narraban la historia de un pueblo ancestral protector del equilibrio entre los mundos. El viaje no solo era físico, sino también espiritual. Elena y Mateo descubrieron en sí mismos fuerzas ocultas, la bondad, el sacrificio y el amor que crecen en medio de la adversidad. Finalmente, llegaron a la cámara central donde descansaba el objeto de poder, un cristal que contenía la energía del bosque y la sabiduría de sus guardianes. Con respeto y humildad, Elena tomó el cristal, y en ese instante, una ola de luz envolvió el lugar, restaurando la armonía perdida y despertando las esperanzas dormidas en su pueblo. La aventura de Elena y Mateo se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones a creer en la magia que habita en la naturaleza y en el poder que el valor y la amistad pueden lograr. Y así, bajo el mismo cielo estrellado que los vio partir, continúa la historia de aquellos que se atreven a buscar más allá de lo visible, porque en cada corazón hay un misterio esperando ser descubierto. En un pequeño pueblo escondido entre montañas y valles profundos, comenzó una historia que marcó para siempre la vida de sus habitantes. Era una noche sin luna, y el viento susurraba secretos que solo los más valientes podían escuchar. En medio de la oscuridad, una joven llamada Isabel despertó con una intuición que la impulsó a buscar respuestas más allá de lo conocido. Desde niña, Isabel había sentido una conexión especial con las leyendas que rodeaban su hogar, cuentos de héroes, artefactos mágicos y destinos entrelazados, pero nunca imaginó que estaría destinada a vivir una aventura que desafiara todo lo que creía posible. Una mañana, al explorar las ruinas antiguas que se alzaban en el bosque cercano, encontró un medallón de plata, adornado con símbolos que brillaban con una luz misteriosa. Al tocarlo, una corriente cálida recorrió su cuerpo, y sus recuerdos se llenaron de visiones. Mundos lejanos, batallas épicas y un llamado urgente a proteger un legado ancestral. Impulsada por esas imágenes, Isabel decidió reunir a un grupo de amigos que compartieran su deseo de descubrir la verdad. Entre ellos estaban Mateo, un herrero fuerte y valiente, Clara, una sabia curandera, y Lucas, un joven astuto con habilidad para resolver enigmas. Juntos emprendieron un camino lleno de desafíos. Atravesaron bosques encantados donde las sombras cobraban vida. Desentrañaron acertijos inscritos en piedras olvidadas y enfrentaron seres misteriosos que guardaban celosamente los secretos del pasado. Cada prueba revelaba fragmentos de una historia más antigua que la memoria humana. Una historia donde la luz y la oscuridad luchaban por el destino del mundo entero. Durante su travesía, Isabel y sus compañeros descubrieron que el verdadero poder no residía en objetos mágicos, sino en la fortaleza del corazón y la unión entre amigos. Al final de su aventura, cuando el sol despuntaba en el horizonte, entendieron que su viaje era solo el comienzo de una era en la que la esperanza y el coraje prevalecerían sobre la sombra. Y así,
La leyenda de Isabel y su grupo fue contada una y otra vez, inspirando a generaciones a creer en la magia que vive dentro de cada uno, esperando ser despertada por quienes se atreven a soñar y a luchar por un mundo mejor. Había una vez, en un pueblo olvidado entre montañas y ríos claros, una historia que comenzó una noche sin luna, cuando el viento susurraba palabras antiguas y misteriosas. En aquel lugar vivía Elena, una joven curiosa y valiente que sentía que su destino iba más allá de los confines de su hogar. Desde niña, Elena había escuchado relatos sobre un tesoro perdido, guardado por fuerzas invisibles y protegido por enigmas que nadie había logrado resolver. Una noche, guiada por una intuición imposible de ignorar, decidió adentrarse en el bosque prohibido que rodeaba el pueblo. El sendero era oscuro y lleno de sombras danzantes, pero el coraje de Elena la impulsaba a seguir adelante. En su aventura, encontró a Mateo, un joven sabio y leal, que decidió unirse a su búsqueda. Juntos atravesaron ríos turbulentos, escalaron acantilados empinados y descifraron antiguos símbolos que revelaban pistas ocultas. Durante el camino, Elena y Mateo descubrieron que el verdadero tesoro no era el oro ni las joyas, sino el conocimiento ancestral y la fuerza de la amistad. Enfrentaron criaturas míticas y desafíos que pusieron a prueba su ingenio y valentía. En cada paso, aprendieron más sobre la historia de su pueblo y su conexión con el mundo antiguo. La oscuridad amenazaba con cubrirlo todo, pero la luz de su determinación nunca se apagó. Al final de su viaje, lograron despertar una energía poderosa que restauró el equilibrio y la esperanza en su tierra. La historia de Elena y Mateo se convirtió en leyenda, un recuerdo eterno de que la verdadera riqueza reside en el espíritu humano y en la capacidad de creer en lo imposible. Era una noche oscura, sin luna, cuando los vientos comenzaron a susurrar a través de los árboles milenarios que rodeaban el pequeño pueblo de Baldén. En aquel lugar oculto entre montañas, donde las leyendas y el misterio se entrelazaban con la realidad, comenzó una historia que nadie jamás olvidaría. En el corazón del pueblo vivía Lucía, una joven curiosa y valiente, cuyos ojos reflejaban el brillo de las estrellas y cuyo corazón latía con el deseo de descubrir secretos antiguos. Desde niña, había escuchado las historias contadas por los ancianos junto al fuego, relatos de un poder perdido, de un tesoro escondido y de guardianes invisibles que protegían un mundo oculto bajo la superficie. Una fría noche, mientras la bruma cubría los campos y el silencio reinaba en las calles, Lucía encontró, entre las páginas de un libro viejo y polvoriento en la biblioteca del pueblo, un mapa antiguo. Los símbolos en aquel mapa parecían moverse bajo la tenue luz, como si quisieran contarle un secreto solo a ella. Impulsada por una mezcla de intriga y determinación, Lucía decidió emprender una aventura más allá de lo conocido. Calles empedradas, bosques oscuros y ríos misteriosos serían su camino. Pero no estaba sola. Mateo, un amigo leal y astuto, se unió a ella en esta travesía, dispuesto a enfrentar cualquier peligro que encontraran. Mientras avanzaban, encontraron enigmas que desafiaban su inteligencia y valor, acertijos grabados en piedras ancestrales, símbolos que revelaban mensajes escondidos, y criaturas que protegían el equilibrio entre mundos. Cada obstáculo superado les revelaba fragmentos de una historia olvidada, una historia de magia, sacrificio y esperanza. Pero el mayor peligro no provenía de afuera, sino de las dudas que a veces amenazaban con oscurecer sus propios corazones. Lucía y Mateo aprendieron que solo confiando el uno en el otro y en la fuerza que nace del interior, podrían enfrentar las sombras que acechaban.
Al llegar al corazón del misterio, un antiguo templo bajo las raíces de una montaña viviente, se enfrentaron a la prueba final. Allí, la verdad se reveló no solo sobre el tesoro, sino sobre ellos mismos y el legado que tenían el deber de proteger. Su historia se convirtió en leyenda, un canto eterno al coraje, la amistad y la magia que habita en cada ser dispuesto a buscar más allá de lo visible. Y así, bajo el mismo cielo estrellado que los vio partir, la aventura de Lucía y Mateo perduró en el tiempo, inspirando a aquellos que sueñan con descubrir el misterio que guarda la noche. Un día, en un lugar donde el sol parecía brillar con mayor intensidad y las montañas susurraban secretos al viento, comenzó una historia que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes. La sombra de una profecía antigua se cernía sobre aquel valle, y solo aquellos que tuvieran el valor de escuchar podrían desvelar sus misteriosos mensajes. María, una joven con un espíritu intrépido y una curiosidad insaciable, siempre había sentido que estaba destinada a algo más grande que la tranquila rutina del pueblo. Desde niña, soñaba con descubrir caminos ocultos y tesoros olvidados, impulsada por las historias que su abuela le contaba cada noche. Una tarde, mientras exploraba el bosque cercano, encontró un relicario antiguo entre las raíces de un árbol centenario. Al abrirlo, una luz suave la envolvió y una voz le habló en un idioma que, sin entenderlo, sintió como propio. Esa voz la invitó a emprender una aventura más allá de lo imaginable, a descubrir secretos que cambiarían el destino no solo de su pueblo, sino del mundo entero. María no dudó y decidió seguir ese llamado, ignorando los peligros que pudieran acechar. Pronto, se unieron a ella Diego, un joven valiente con un pasado misterioso, y Elena, sabia y llena de conocimientos ancestrales. Juntos, emprendieron un camino lleno de enigmas, pruebas y encuentros con criaturas que desafiaban la lógica y la razón. Las jornadas eran largas y las noches frías, pero su determinación nunca flaqueó. Aprendieron que la verdadera magia no reside en objetos, sino en la fuerza del corazón, la amistad y la confianza mutua. En su travesía, desenterraron cuentos que parecían mitos, enfrentaron sombras de épocas olvidadas y descubrieron que cada paso los acercaba a descubrir la verdad que estaba guardada bajo capas de tiempo y silencio. Finalmente, en lo profundo de una caverna iluminada por cristales resplandecientes, encontraron el legado ancestral que debía ser protegido y compartido, una verdad capaz de iluminar los corazones y devolver la esperanza a un mundo oscuro. La historia de María y sus compañeros es un canto a la valentía, la esperanza y el poder de creer en lo imposible, un relato eterno que vive en cada susurro del viento y en cada latido de quienes se atreven a soñar más allá de lo visible. Era una noche oscura y silenciosa, cuando el viento susurraba secretos olvidados y las estrellas iluminaban un pequeño pueblo escondido entre montañas. Allí comenzaba la historia de Ana, una joven curiosa y valiente que siempre sintió que su destino trascendía más allá de los límites de su hogar. Desde niña, Ana había escuchado relatos fascinantes de los ancianos del pueblo, historias de tesoros escondidos, criaturas mágicas y profecías ancestrales que esperaban ser descubiertas. Sin embargo, jamás imaginó que ella misma sería parte de una de esas leyendas. Una tarde, mientras exploraba una antigua cueva cercana, Ana encontró un objeto misterioso, un medallón de plata adornado con símbolos que parecía brillar con luz propia. Al tocarlo, sintió una energía recorriendo su cuerpo y una voz suave que le habló desde el pasado.
Movida por la curiosidad y una fuerza desconocida, decidió emprender una aventura para descubrir el origen y el poder de ese medallón. En el camino se unieron a ella Lucas, un joven sabio y valiente, y Clara, una mujer con conocimientos profundos de la naturaleza y la magia antigua. Juntos recorrieron bosques encantados, antiguos templos y ríos cristalinos, enfrentando desafíos que ponían a prueba su ingenio y su valor. Aprendieron a confiar en sus habilidades y en la fuerza del equipo, superando obstáculos que parecían imposibles. A medida que avanzaban, descubrieron la historia de un poderoso linaje que protegía el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Comprendieron que el medallón era la llave para preservar esa armonía y evitar que las sombras envolvieran su hogar. Enfrentaron sombras oscuras, resolvieron acertijos milenarios y aprendieron que la verdadera magia reside en la unión, el coraje y el amor que compartimos. Finalmente, tras una prueba final llena de sacrificio y esperanza, lograron restaurar la paz y el equilibrio, convirtiéndose en guardianes de una historia que seguiría viva por siempre. Así, bajo el cielo estrellado, su leyenda comenzó, inspirando a todos a buscar dentro de sí mismos la luz que puede cambiar el destino. Esta es la historia de Ana, Lucas y Clara, un relato de magia, amistad y valentía que perdura en el corazón de quienes Era una noche creen en lo oscura sin imposible, luna, donde los susurros del viento parecían traer consigo secretos olvidados por el tiempo. En un pequeño pueblo escondido entre montañas elevadas y bosques impenetrables, comenzó una aventura que cambiaría el destino de quienes la vivieran. Allí vivía Sofía, una joven con ojos llenos de curiosidad y un corazón dispuesto a enfrentar lo desconocido. Desde niña había escuchado relatos sobre un antiguo tesoro escondido, protegido por enigmas y criaturas que habitaban en las sombras del bosque cercano. Impulsada por una mezcla de miedo y valentía, Sofía decidió recorrer ese sendero prohibido que hasta entonces solo había explorado en sus sueños. En su travesía, se unió a ella Marco, un amigo de la infancia con un talento especial para resolver acertijos, y Lucía, una sabia curandera que conocía los secretos de las plantas. Juntos y la atravesaron naturaleza. ríos caudalosos, escalaron acantilados cubiertos de musgo y descifraron símbolos antiguos grabados en piedras milenarias. Cada paso los acercaba a un misterio mayor, una verdad que podría cambiar la historia del mundo tal como lo conocían. Mientras avanzaban, enfrentaron pruebas que desafiaban tanto su inteligencia como su valentía. Acertijos en lenguas olvidadas, guardianes invisibles y desafíos que ponían a prueba la fortaleza de su amistad. Sofía comprendió que el verdadero tesoro no era solo el oro o las joyas que buscaban, sino el conocimiento, la amistad y la fuerza que surgían de enfrentarse a lo imposible. Finalmente, llegaron a la cueva donde descansaba el secreto milenario, envuelto en una luz suave y protectora. Al desvelar el misterio, entendieron que su misión iba más allá de ellos mismos, preservar el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. La leyenda de Sofía, Marco y Lucía se convirtió en una historia eterna, transmitida de generación en generación, recordando siempre que en cada corazón valiente reside el poder de cambiar el mundo. Era una noche oscura, sin luna, cuando el viento susurraba secretos olvidados y las estrellas brillaban con un misterio especial. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, vivía una joven llamada Elena, cuyo destino estaba ligado a un antiguo secreto que cambiaría su vida y la de todos a su alrededor. Desde pequeña,
Elena sintió una conexión especial con el bosque que rodeaba su hogar. Cada susurro del viento y cada sombra entre los árboles parecía contarle un cuento, una historia antigua de héroes y leyendas. Una noche, mientras exploraba un sendero olvidado, descubrió un medallón cubierto de símbolos extraños. Al tocarlo, una energía cálida recorrió su cuerpo y supo que su vida jamás sería la misma. Decidida a descubrir la verdad, Elena se embarcó en un viaje acompañado por su fiel amigo Mateo y la sabia anciana del pueblo, Doña Rosa. Atravesaron senderos ocultos, descifraron enigmas y enfrentaron criaturas que parecían salidas de los cuentos. En su camino, aprendieron que el verdadero poder no residía en objetos mágicos, sino en la valentía del corazón y la fuerza de la amistad. Cada desafío superado los acercaba más a la revelación del antiguo secreto que protegía su pueblo y que podría salvarlos de una oscuridad inminente. Esta es la historia de Elena y sus compañeros, una aventura épica llena de magia, misterio y el eterno poder de la esperanza. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de vastas montañas y frondosos bosques, un lugar donde el tiempo parecía fluir a un ritmo propio, ajeno al bullicio del mundo moderno. En una noche sin luna, cuando el viento susurraba entre los árboles y el cielo se cubría de estrellas, comenzó una historia destinada a cambiar la vida de quienes se atrevieran a escucharla. En ese pueblo vivía Laura, una joven con espíritu libre y curiosidad insaciable. Desde niña, sintió una conexión especial con las leyendas que los ancianos relataban al caer la noche. Cuentos de héroes, misterios ocultos y magias antiguas que protegían el equilibrio entre el mundo de los hombres y el reino de lo desconocido. Una tarde, mientras exploraba el bosque cerca de su casa, Laura encontró un objeto extraño enterrado entre las hojas secas. Un medallón antiguo, decorado con símbolos que relucían con una luz tenue pero viva. Al tocarlo, una cálida energía recorrió su cuerpo, y por un instante, escuchó voces que llamaban desde un pasado lejano. Impulsada por esa experiencia, Laura decidió embarcarse en una aventura para descubrir el origen del medallón y el significado de las voces que había escuchado. No tardó en contar con el apoyo de sus amigos Andrés y Clara, quienes compartían su entusiasmo y valentía. Juntos, se adentraron en senderos ocultos por la niebla, ascendieron montañas escarpadas y cruzaron ríos caudalosos, enfrentando desafíos que ponían a prueba su ingenio y determinación. En su viaje, encontraron guardianes que protegían secretos milenarios y aprendieron lecciones sobre la importancia del sacrificio, la amistad y el coraje. Cada paso los acercaba a la verdad sobre el medallón y su poder para restaurar el equilibrio en un mundo amenazado por fuerzas oscuras. Descubrieron que la verdadera magia residía no en objetos materiales, sino en la fuerza del corazón y la unidad de las personas. Al final de su travesía, Laura y sus amigos lograron desvelar un antiguo misterio y cumplir una misión que trascendía generaciones, iluminando con esperanza el futuro de su pueblo. Esta es la historia de Laura, Andrés y Clara. Una historia de valentía, magia y la eterna búsqueda de la verdad, que perdura en el susurro del viento y en el latido de aquellos que se atreven a soñar. Una vez, en un bosque antiguo donde los árboles susurraban historias del pasado y la luna iluminaba senderos ocultos, comenzó una aventura que desafiaría el tiempo y el destino. En ese lugar vivía Marta, una joven de espíritu libre y ojos llenos de curiosidad.
Desde pequeña, Marta había sentido una conexión especial con la naturaleza y las leyendas que los ancianos del pueblo contaban alrededor del fuego, pero nunca imaginó que esas leyendas se convertirían en realidad y que ella sería protagonista de una historia legendaria. Una noche, mientras exploraba un rincón secreto del bosque, encontró un amuleto reluciente, cubierto de símbolos antiguos que emitían una suave luz azul. Al tomarlo en sus manos, una voz misteriosa le habló, invitándola a descubrir los secretos de un reino perdido. Con determinación, Marta decidió aceptar el llamado. Se embarcó en un viaje lleno de misterios, acompañada por Daniel, un amigo valiente y sabio, y Lucía, una anciana con vastos conocimientos sobre magia y el pasado. Juntos enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su coraje y amistad. Atravesaron ríos embravecidos, descifraron antiguos acertijos y lucharon contra sombras que querían impedir que la verdad saliera a la luz. En el camino, descubrirían que el verdadero poder no residía en objetos mágicos, sino en la unidad y la fuerza del corazón humano. Tras muchos obstáculos, hallaron el antiguo reino y restablecieron el equilibrio perdido, devolviendo la esperanza a su mundo. Así, la historia de Marta y sus amigos se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones a creer en la magia que todos llevamos dentro y en la fuerza de nunca rendirse. Había una vez, en un pequeño pueblo oculto entre montañas y bosques ancestrales, una historia que comenzó en una noche donde el viento susurraba secretos olvidados y la luna llenaba el cielo con su luz plateada. En aquel lugar vivía Diego, un joven soñador y curioso, cuya vida estaba destinada a cambiar para siempre. Había sentido una llamada profunda hacia lo desconocido, un llamado que lo llevaría a descubrir verdades ocultas y enfrentar desafíos inimaginables. Una noche, mientras exploraba las ruinas cercanas al pueblo, encontró un objeto extraño, un amuleto antiguo cubierto de símbolos que parecían latir con vida propia. Al tocarlo, Diego sintió una energía recorrer su cuerpo y una voz suave le habló al corazón. Invitándolo a seguir una aventura, Diego reunió a sus amigos más cercanos. Marta, una joven valiente y sabia. Joaquín, un guerrero leal y fuerte, y Lucía, una especialista en antiguos conocimientos y magia. Juntos, emprendieron un viaje a través de bosques encantados, montañas escarpadas y tierras olvidadas, enfrentando criaturas misteriosas y resolviendo enigmas que desafiaban su inteligencia y coraje. A lo largo del camino, descubrieron que el verdadero protagonista de su historia no era un objeto o un lugar, sino la fuerza que reside dentro de cada uno cuando el corazón y la amistad se unen para superar cualquier obstáculo. Enfrentaron oscuridades que amenazaban con consumir el mundo conocido, pero con cada paso, su luz brillaba más fuerte, iluminando el camino hacia la esperanza. La batalla final puso a prueba todo lo que habían aprendido, su confianza y sacrificio, mostrando que el verdadero poder está en creer y luchar juntos. Esta es la historia de Diego y sus amigos, un relato épico de magia, valor y amistad que perdura en el tiempo, recordándonos que cada uno tiene una aventura esperando ser vivida y un destino que cumplir. En una noche tranquila, cuando el viento apenas movía las hojas de los árboles y la luna iluminaba suavemente el bosque, comenzó una historia que cambiaría la vida de una joven llamada Valeria para siempre. Desde pequeña, Valeria había sentido un anhelo profundo por descubrir los secretos que escondía su tierra.
Cada relato contado alrededor del fuego por los ancianos del pueblo despertaba en ella una curiosidad insaciable y una pasión por la aventura. Una noche, mientras exploraba un sendero olvidado entre los árboles, encontró una piedra brillante con inscripciones antiguas que parecían cobrar vida bajo la luz de la luna. Al tocar la piedra, una chispa de energía recorrió su cuerpo y una voz suave le habló al alma, invitándola a emprender un viaje hacia lo desconocido. Movida por ese llamado, Valeria decidió dejar atrás lo conocido y adentrarse en un mundo mágico lleno de misterios, desafíos y maravillas. En su camino se unieron Mateo, un joven valiente y sabio, y Lucía, una curandera con vastos conocimientos de la naturaleza y la magia ancestral. Juntos, recorrieron bosques encantados, escalaron montañas milenarias y cruzaron ríos de aguas cristalinas, enfrentándose a pruebas que ponían a prueba su ingenio, coraje y unidad. Aprendieron que la verdadera magia residía en la fuerza del corazón, la amistad sincera y la perseverancia ante la adversidad. Cada desafío superado los acercaba más a revelar el secreto guardado por generaciones, un secreto que podía restaurar el equilibrio entre los mundos y traer esperanza a su pueblo. Así, entre luz y oscuridad, Valeria y sus amigos descubrieron que el viaje más importante es aquel que nos lleva al encuentro de nuestra propia esencia y al valor de creer en lo imposible. Y así, bajo el manto estrellado que los guió, su historia se convirtió en leyenda, inspiración para todos aquellos que buscan más allá de los límites de lo conocido y que se atreven a soñar con un mundo mejor. En un valle recóndito, rodeado de montañas que acariciaban el cielo y bosques que parecían interminables, comenzó una historia que nadie hubiera imaginado. Era una noche sin luna, y el viento susurraba secretos antiguos a través de las hojas susurrantes. Allí vivía Alejandro, un joven con ojos llenos de sueños y un espíritu inconformista. Desde niño había escuchado las leyendas que sus abuelos narraban, historias de héroes olvidados, caminos escondidos y misterios que el tiempo había sepultado. Una tarde, mientras exploraba las ruinas de un antiguo templo, Alejandro encontró un símbolo grabado en una piedra que brillaba tenuemente bajo los últimos rayos del sol. Al tocarlo, sintió una descarga en su ser, como si algo profundo se despertara dentro de él. Guiado por una fuerza invisible, Alejandro decidió emprender un viaje hacia lo desconocido. En su travesía, conoció a Lucía, una sabia mujer que custodió secretos ancestrales, y a Mateo, un guerrero valeroso con un pasado enigmático. Juntos, enfrentaron desafíos inéditos, atravesar bosques encantados, descifrar acertijos milenarios y superar pruebas que ponían a prueba no solo su inteligencia, sino también su valor y amistad. Con cada obstáculo superado, Alejandro comprendía que el verdadero tesoro no era un objeto tangible, sino la experiencia, en un pequeño el pueblo conocimiento entre y la montañas fuerza y valles, interior que donde el adquiría tiempo en el parecía parecía detenerse y las sombras susurraban secretos antiguos. Comenzaba una historia que nadie jamás Finalmente, olvidaría. Frente a era una una puerta noche oscura oscura y y silenciosa, los tres amigos se cuando enfrentaron un a su misterioso desafío viajero final, llegó bajo el donde el amparo de la sacrificio, luna, la el confianza viajero con y ojos la esperanza profundos y fueron la rostro clave marcado para por el restaurar paso el de los equilibrio años, perdido llevaba en su consigo mundo. un libro Esta antiguo, es la historia de cubierto de Alejandro, polvo, con Lucía símbolos y extraños Mateo, grabados en su una cubierta. aventura Que nos recuerda que el verdadero poder reside en el corazón humano, en la unión y en el valor de nunca dejar de creer.